estuve pensando, bueno, ¿qué podía compartir con la iglesia que pudiera ser de bendición, de ayuda? No en una prédica, sino en una clase o en un taller. Eso quiere decir que yo no voy a estar aquí todo el tiempo hablando solo. Ustedes van a tener que ayudarme. Yo hago una diferencia muy marcada entre lo que es dar una clase y lo que es predicar. De hecho, creo que uno de los grandes problemas, y es una de mis grandes preocupaciones en la iglesia en el día de hoy, es que a veces escucho a alguien desde el púlpito y me pregunto, ¿estará predicando o estará dando una charla bíblica? Porque yo creo que no son la misma cosa. Así que mis hermanos, yo espero que ustedes puedan interactuar conmigo, que hayan traído sus Biblias porque vamos a estar haciendo tareas. No se pongan nerviosos, pero vamos a estar haciendo algunas tareas para que esto realmente pueda ser de provecho. Hace unos años, mi esposa y yo estuvimos en Colombia, es uno de los países de Sudamérica donde vamos más a menudo, y estábamos en Bogotá, e íbamos a ir hacia Villavicencio, queda algunas horas de Bogotá, y la persona que nos invitó quería que mi esposa y yo tuviéramos un vislumbre del el paisaje tan hermoso que hay entre Bogotá y Villavicencio. El problema es que nos llevaron en una van y esa van pasaba por varios lugares donde habían precipicios. Recuerdo que en varias ocasiones pasamos túneles y teníamos que encontrarnos con de esos camiones tanques y teníamos que, la van se pegaba de la pared del túnel para que el camión tanque pudiera pasar. Bueno, gracias al Señor que nosotros estamos seguros de la salvación, porque más de una vez de verdad nosotros pensamos que íbamos a perder la vida en ese viaje. El punto es que si alguien me preguntaba en Bogotá, ¿para dónde yo voy? Bueno, vamos para Villavicencio. En un momento dado nos paramos en un restaurante a comer una comida típica. Si alguien me hubiera preguntado en ese restaurante, ¿para dónde ustedes van? Bueno, voy para Villavicencio. El, la van varias veces tuvo que hacer curvas, tuvo que tomar para aquí, para allá, pero el viaje tenía un final. El viaje era Villavicencio. Lo que yo quiero probarles en esta tarde o en esta noche es que la Biblia es como un viaje. Y no importa si tú tomas el viaje al principio, si tú tomas el viaje en el medio, si tú tomas el viaje casi hasta el final, el destino siempre es el mismo. Y el destino se llama Jesucristo. Eso es tan sencillo como eso. La Biblia es un viaje y el destino de ese viaje es Jesús. Un erudito llamado Christopher Wright dice lo siguiente. Este es un viaje que ya se hizo, fue largo, fue un viaje interrumpido y amenazado por una diversidad de circunstancias y gentes adversas. Fue un viaje que involucró a toda una nación, Israel, y su historia incrustada en la de muchas naciones. Pero sin importar en qué punto del viaje usted se incorpore, la dirección es siempre la misma. Esta es la historia de Dios que guía al pueblo de Dios hacia el Mesías de Dios. Si alguien te pregunta, ¿de qué se trata la Biblia? Bueno, es la historia de Dios que guía al pueblo de Dios hacia el Mesías de Dios, Jesús de Nazaret. Tal es la dirección constante del movimiento. Jesús es el destino. El Antiguo Testamento narra la historia que Jesús completa. Y para probar esto, yo quisiera, por favor, que ustedes vayan ahora en su Biblia. Vamos a comenzar a hacer ahora el ejercicio. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. ¿Alguien pudiera leer bien en voz alta ese texto? Ya sea la Reina Valera, que es la reina de las versiones, o la Biblia de las Américas. Si puede leerlo con una voz potente. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo
y las glorias que vendrían tras ellos. Ok, Pedro está diciendo aquí al menos 5 cosas acerca del Mesías, comenzando por la más simple, que el Mesías habría de venir. Primero, que el Mesías, ¿ustedes ven esta letra o tengo que escribir más grande? El Mesías habría de venir. Ok, ¿qué otra cosa dice el texto acerca del Mesías? Fue profetizada la venida del Mesías. Bien, pero ¿qué fue profetizado? Sí, fue profetizado, eso es lo que está diciendo. Los profetas profetizaron que el Mesías habría de venir. ¿Qué más? En segundo lugar, que el Mesías habría de sufrir. Bien, ¿qué más? Que luego del sufrimiento, el Mesías sería glorificado. Glorificado. Las glorias que vendrían tras ello. En cuarto lugar, déjenme darles esta pista, que tenía que ser en ese orden. O sea, primero el sufrimiento, luego la gloria. Hay algunos creyentes que lo quieren al revés. No, si nosotros seguimos a Jesús, ese es el plan, ese es el camino. Hay que primero pasar por la cruz antes de llegar a la gloria. Y finalmente, Pedro nos dice que las cosas que los profetas profetizaron, ¿para quiénes eran? Eran para nosotros. ¿Por qué espíritu era que estos profetas profetizaban? El espíritu de Cristo que estaba en ellos. Hay cosas que los profetas del Antiguo Testamento no entendían acerca de qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El Antiguo Testamento, mis amados hermanos, es Cristo predicando a Cristo a través de los profetas. Según Pedro, no lo estoy diciendo yo. O sea, él está diciendo el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que es el Espíritu Santo, pero Pedro le llama el Espíritu de Cristo, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y a ellos se les dijo que no era para ellos, sino para nosotros que anunciaban todas estas cosas. Así que, hermanos, los profetas del Antiguo Testamento tenían una perspectiva más clara acerca del Mesías de lo que nosotros a veces pensamos que ellos tenían. Evidentemente ellos no lo sabían todo porque no tenían el Nuevo Testamento, no tenían la historia completa, pero nosotros sí tenemos la historia completa. Y dice que ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. De manera que cuando nosotros leemos la Escritura, no importa que estemos en Génesis, Levítico, Número, Deuteronomio, no importa qué libro, nosotros tenemos que recordar que el Antiguo Testamento es un viaje y que el destino de ese viaje es Jesús. Yo les voy a enseñar hoy algunas estrategias para que puedan interpretar correctamente la Escritura, para que no forcen el significado del texto y quieran ver a Jesús donde Jesús no está. Es de eso que se trata este taller. Pero ahora déjenme probarles con otros textos de las Escrituras que ciertamente Cristo es el tema primordial de la palabra de Dios. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. ¿Ustedes recuerdan esos dos discípulos que iban camino a Emaús? Ellos estaban, ¿verdad?, contentos, felices, alegres. ¿Cómo estaban esos dos discípulos? Estaban tristes. ¿Por qué estaban tristes? Porque ellos creían que Jesús era el que iba a redimir a Israel. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús 3 días antes en la cruz? Redimió a su pueblo. Pero como ellos no entendían bien las Escrituras, ellos pensaban que eso había sido un fracaso. Y ellos decían, bueno, nosotros creíamos que era Jesús el que iba a redimir a Israel. ¿Y qué les dice Cristo en el versículo 25? Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que yo les había dicho. Eso es lo que dice el texto. Oh, pero pregunta, ¿y Jesús no les había dicho
que él iba a sufrir, que él iba a ser entregado, que él iba a morir, que él iba a resucitar? ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Se los dijo. Sin embargo, es interesante que Cristo no les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creerme todo lo que yo les había dicho. Jesús, el Hijo de Dios, guió a los apóstoles o a estos discípulos de Maús a que miraran la Escritura. Y les dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que luego entrara en su gloria. Y comenzando desde ¿quién? Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cristo está diciendo, toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento es acerca de mí. Esa noche Jesús se le aparece a los discípulos. ¿Y qué dice en el versículo 45 de Lucas 24? ¿Qué dice allí? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Cristo les dio la llave que abre el significado de las escrituras. ¿Y qué fue? ¿Cuál fue esa llave? Versículo 46. ¿Qué dice el versículo 46, hermano? Díganlo, no tengan pena. Así está escrito, que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Así está escrito. ¿A dónde está escrito? Está escrito obviamente en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba todavía revelado. Y dice, ahí está la clave para que ustedes puedan entender las escrituras. Juan capítulo 5, versículo 39. Ese ni lo busquen, porque ustedes deben sabérselo de memoria. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y qué? Y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ¿cómo puede ser posible que ustedes digan atesorar las escrituras, que ustedes digan que tienen la escritura en alta estima y sin embargo no me creen a mí? Cuando la Biblia de quien habla es de mí. Y luego dice más abajo, si ustedes le creyeran a Moisés, porque ellos decían, nosotros somos seguidores de Moisés, la verdad. Pero que ustedes le creyeran a Moisés, me creían a mí, porque fue de mí que escribió él. Él escribió acerca de mí. Otro texto. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 14. Pablo está hablando allí de los falsos maestros y le dice a Timoteo, Timoteo, tú perteneces a otra clase de maestros. O sea, los falsos maestros son hombres que están usando la Biblia, están usando los púlpitos para su propio provecho. Miren, mis hermanos, si usted tiene una iglesia, si hay alguien aquí que no pertenece a esta iglesia, si usted tiene una iglesia donde el pastor está todo el tiempo hablando de dinero y tratando de sacarte tu dinero para que tú siembres y coseches, sal huyendo de ahí porque te están engañando. Y Pablo hace un dibujo, Pablo hace un perfil de lo que es un falso maestro. Son personas egoístas, son personas que viven para sí mismos, que usan la palabra de Dios como fuente de ganancia. Pero tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Qué escrituras? ¿La del Antiguo Testamento o la del Nuevo Testamento? ¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando Timoteo era un niño, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Desde la niñez tú has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Y cuál es el propósito de las Sagradas Escrituras? Las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toda la Escritura es para llevarnos a la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y ahí que Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, ¿cuál es el tema, el gran tema de las Escrituras? El gran tema de las Escrituras es Cristo. Ahora, ¿cómo yo puedo leer las Escrituras de tal manera que yo pueda ver a Cristo en la palabra de Dios sin torcer el significado del texto bíblico? Hermanos, no metan a Cristo donde Cristo no está.
Nosotros tenemos que leer la Biblia con los ojos puestos en Jesús, pero tenemos que interpretarla correctamente para ver a Cristo donde Cristo realmente está. Y eso en lo que va a resultar es salvación para el que no conoce a Cristo y madurez y santificación para aquel que sí lo conoce. Hermanos, nosotros no podemos crecer en santidad, no podemos madurar espiritualmente a menos que derivemos de la Escritura el conocimiento de Cristo. ¿Qué dice Pedro en su segunda carta? ¿Cómo termina? Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Tenemos que crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Ok, ¿cómo hacemos eso? Bueno, en primer lugar, observa tu pasaje con atención. Hermanos, la Biblia es un libro especial porque es un libro inspirado por Dios. Pero al mismo tiempo es un libro como cualquier otro libro, en el sentido de que tiene una gramática y tú tienes que poner atención a la gramática, tienes que poner atención a lo que el pasaje te está diciendo para tú poder extraer la bendición del pasaje. Yo quiero ahora que ustedes vayan conmigo a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Me van a excusar mis hermanos, pero yo he estado estos días luchando con mi garganta. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Uno lee ese texto y uno dice, bueno, ¿cómo yo puedo conectar ese texto, verdad, con el Evangelio de Cristo? Bueno, no parece una conexión muy evidente, ¿verdad? Pablo está diciendo que él sirve desde mis mayores. ¿Qué significa eso? Sus antepasados, con una limpia conciencia. O sea, Pablo no estaba torciendo la Escritura, Pablo no estaba violando la Escritura porque él estaba sirviendo con una limpia conciencia. ¿Y qué era lo que Pablo predicaba? El Evangelio de Cristo. Versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. Pablo dice, yo sirvo conforme a lo que yo recibí de mis mayores, de mis antepasados. ¿Y qué recibió Pablo de sus antepasados? O todas las escrituras, toda la herencia de las escrituras del Antiguo Testamento. ¿De qué tratan esas escrituras? Del mismo evangelio que Pablo predicaba. Pero yo puedo leer eso, no ver todo lo que Pablo está diciendo en ese capítulo y no darme cuenta cómo Pablo está hablando aquí acerca del evangelio. En una forma indirecta, pero está diciendo, yo estoy sirviendo al Señor con las escrituras que yo aprendí en el Antiguo Testamento y con una limpia conciencia. Y lo que yo aprendí fue el Evangelio. Lo que yo aprendí fue la salvación que es en Cristo Jesús. Lo mismo que va a decir más adelante a su hijo en la fe, Timoteo. Entonces, a veces, hermanos, lo único que falta es prestar atención cuidadosa a lo que el texto dice en su contexto. Primera Timoteo, segunda Timoteo, ¿qué son? En género literario, son cartas. Ok, ¿ustedes recuerdan en la época prehistórica cuando no existía el internet? Y las cartas se hacían a mano. Ok, cuando tú recibías una carta de 5 páginas, ¿cómo tú la leías? Tú leías un párrafo hoy, ¿verdad? Dejabas la carta ahí, mañana tomabas otro párrafo, te olvidabas del párrafo que leíste ayer y traspasado mañana leías otro párrafo. ¿Cómo tú leías las cartas? Entera, porque la carta tenía un flujo de pensamiento. Nosotros hoy usamos la Biblia como la galletica china que traen un papelito de la suerte. Entonces, yo saco un texto y quiero tratar de ver la bendición que yo tengo en este papelito de la galletica china. Pero es que la Biblia no se lee así. Esta carta es una carta. Qué profundo, ¿verdad? Y tengo que leerla entera y tengo que tratar de entender todo lo que dice cada parte de la carta en relación a toda la carta.
porque así es que se leen las cartas. Así que no lo olvides, las cartas del Nuevo Testamento son cartas. Léelas como tal, para que no saques un texto fuera de contexto, porque un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Ok, fíjense, esto fue un ejercicio muy sencillo. Ahora vamos a hacerlo un poquito más complicado, que no es complicado nada, es simplemente poner más atención a ciertos detalles. La Biblia es una historia de redención, ¿verdad? Que comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Yo no puedo leer la Biblia como si fuera un montón de historias desconectadas, sino ver cada parte como parte de toda esa historia. Y tengo que preguntarme, ¿en qué parte de la historia, en el desarrollo de esa historia, yo estoy? Y ahora yo quiero hacerles una pregunta. Vayan a Romanos, capítulo 4. Y vamos a ver cómo Pablo tomaba muy en cuenta el tiempo en que ocurrían las cosas dentro de esa gran historia. Recuerden que esto es una historia. Y esa historia nos lleva a un punto que tiene que ver con Cristo. Romanos capítulo 4, versículos 9 al 12. Dice Pablo allí, Pablo está tratando de demostrar que la bienaventuranza de la salvación es solo para los judíos o también para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no son judíos. Judíos y gentiles. Es para todos nosotros. Para demostrar eso, Pablo dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, para los judíos, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Pregunta, ¿dónde dice la Biblia que a Abraham la fe le fue contada por justicia? ¿Dónde? Bien, en Génesis es la calle, pero ¿alguien recuerda el número de la casa? Esa es la calle, Génesis. ¿Cuál es el número de la casa? La fe le fue contada por... Hermanos, no sean tímidos. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Lo dice no en Génesis. Vamos atrás. Eso lo dice en Génesis capítulo 15, versículo 6, cuando Dios hizo un pacto con Abraham. Y ahora Pablo está preguntando, cuando Dios le dijo a Abraham que su fe le va a ser contada por justicia, ¿Abraham estaba circuncidado o era un pagano incircunciso? Cuando Dios le dio a Abraham la señal de la circuncisión, que fue la señal del pacto que Dios hizo con Abraham, ¿en qué capítulo del Génesis? En Génesis 17. Así que fíjense algo interesante. Cuando Dios justificó a Abraham, Abraham era un pagano incircunciso, no era judío. Porque él recibió la circuncisión en el capítulo 17. Y Pablo saca de ese recuento histórico, por el tiempo en que pasaron las cosas, una lección. Y la lección es la fe, entonces, no solamente para los judíos. La salvación no es solamente para los judíos, es también para los gentiles. Sigue diciendo Pablo, y recibió la circuncisión, versículo 11, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Para qué? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, nosotros todos, a fin de que a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Claro, Pablo lo dice ahí clarito en Romanos, pero tal vez nosotros estamos leyendo Génesis y como estamos leyendo historias y vemos, ay, miren, Génesis 15, Dios hizo un pacto con Abraham y Dios le dijo, tu fe te fue contada por justicia.
y no tomamos en cuenta ese tipo de detalles dentro de la historia para decir, wow, qué bendición para mí. El hecho de que yo soy colombiano, soy cubano, soy qué sé yo de dónde, dominicano, chileno, hay un uruguayo por aquí. La fe también a mí me va a ser contada por justicia, lo mismo que sucedió con Abraham. Y de repente eso que parece una historia del pasado, ahora yo me doy cuenta que esa historia tiene que ver conmigo. Porque hermanos, este libro es la historia de nuestra familia. Este es el álbum familiar. Si tú no lees la Biblia entendiendo que este libro es la historia familiar, te vas a perder un montón de tesoros que son para ti y para mí. Yo quiero poner un ejemplo. ¿Cuántos maestros hay aquí de escuela dominical? Que andan de escuela dominical para niños. Para niños. Mi esposa y yo tuvimos la bendición de dar clases de escuela dominical a todos los grupos de la iglesia, desde los niños. Bueno, excepto, nunca cuidé en cuna, pero sí hemos dado clases de escuela dominical a todas las edades. La historia de Moisés. ¿Cómo se cuenta muchas veces la historia de Moisés? Bueno, fíjense cómo Dios cuida a los niños, ¿verdad? Porque Moisés, Faraón quería matar a todos los niños y sin embargo la mamá lo puso en una canastica, lo puso en el río y cómo esa canastica fue hasta donde estaba la hija de Faraón. ¿Ustedes se dan cuenta, niños, cómo Dios cuida a los niños? La pregunta es, ¿ese texto en Éxodo se escribió para enseñar a los niños que Dios cuida a los niños? No. Porque un día te vas a encontrar con un niño avispado que te va a decir, maestro, ¿y qué pasó con todos los otros niños que Faraón sí mató? Porque hubo un montón de niños que murieron en ese holocausto y Dios preservó a Moisés. ¿Por qué preservó a Moisés? Porque él iba a ser el líder que iba a liberar esa nación de la cual iba a nacer Jesús. Si Faraón hubiera cumplido su deseo de exterminar a Israel, nosotros nunca hubiéramos tenido un Mesías. Sin embargo, cuando estamos leyendo la historia de Moisés, estamos leyendo mi historia, porque es la historia de ese pueblo a través del cual iba a venir mi Mesías que me salvó muriendo por mí en una cruz. Entonces estamos leyendo la Biblia y ya yo voy de Éxodo 2 a mi Señor Jesucristo, porque tiene que ver. Porque recuerden, mis hermanos, esto es un viaje y Jesús es el destino. Lo que yo tengo que saber es cómo yo llego, como decía Spurgeon le decía a un joven que le preguntó que qué le había parecido su mensaje, y dice, no me gustó para nada. Y no me gustó porque tú no llevaste ese mensaje a Jesucristo. Dice, mira joven, así como todos los caminos conducen a Londres, que era donde vivía, ¿verdad? Spurgeon, dice, así todos los caminos conducen a Jesús en la Biblia. Si tú no llegaste ahí, en algún lado te extraviaste en el camino. Así que le dijo, tu sermón a mí no me gustó para nada. Le digo a Spurgeon. Otro ejemplo. Considera cómo Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento. Yo les pido que por favor vayan al Salmo 16. Ustedes conocen ese salmo porque es un salmo favorito de muchísimos creyentes. Les doy 3 minutos para que lean el salmo rapidito, Salmo 16. Recuerden que esto es un taller, Salmo 16. Es difícil hacer un taller como este en una iglesia así con tanta gente, pero vamos a hacerlo. Vamos a hacer un esfuerzo. Yo hice este ejercicio con mi grupo pequeño en Santo Domingo. Somos 7 parejas y era muchísimo más fácil. Pero vamos a hacerlo así. 3 minutos. Lean el Salmo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de los que sirven diligentes a otros dioses. No ofreceré yo libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres.
Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú garantizas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré zarandeado. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vamos a suponer que te tocó en tu devocional leer el Salmo 16. Dime rápidamente, ¿qué bendiciones tú sacas de ese salmo? Aunque sea una. Salvación. Salvación. ¿A dónde tú lo ves en el salmo? El alma no queda hablando de Cristo, pero como nosotros morimos en Cristo, entonces habla también de nosotros, de la resurrección nuestra. Bueno, dice el hermano que eso habla de nuestra resurrección, porque dice, no dejarás a tu santo en el Hades, ni tu santo verá corrupción. ¿Qué otra bendición podemos sacar del salmo? Que Dios guarda a su pueblo. Que Dios guarda a su pueblo. Que no hay bien fuera de, no hay bien fuera de Dios. No hay bien fuera de Dios. Ese salmo nos libra de la idolatría, porque está diciendo, óyeme, no hay bien fuera del Señor. De verdad, por más que tú aprecies algo en este mundo, no hay bien fuera de Dios. ¿Qué más? Jehová es mi herencia. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Eso es como cuando los levitas estaban repartiendo la tierra. Él está diciendo, wow, cuando estaban repartiendo la tierra, a mí me tocó Jehová. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Qué más? La suerte no es mía, es de Él. ¿Cómo fue? La suerte no es casualidad, que depende de Él. Tú sustentas mi... Tú sustentas mi suerte, mi vida está en las manos del Señor. Fíjense todas las bendiciones que podemos sacar de ese salmo. Ahora, ¿cuál es el tema del Salmo 16? Oh, sorpresa. Ese salmo, Pedro lo cita en Hechos capítulo 2 en Pentecostés. Y escuchen cómo Pedro interpreta el Salmo 16, porque esa es una interpretación inspirada por el Espíritu Santo. Así que aquí no hay equivocación. Varones hermanos, Hechos 2:29, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. Pedro dice, el Salmo 16 sí es una bendición para nosotros porque estamos en Cristo, pero de quien habla este salmo es de Cristo. Y oigan lo interesante de esto. Pedro está diciendo, ¿saben qué? Los israelitas debieron haber interpretado correctamente ese salmo. ¿Por qué? Porque ese salmo lo escribió David, y David está diciendo, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pregunta, ¿David murió y se lo comieron los gusanos? Sí. Está hablando de Cristo. Porque David es Cristo es el descendiente de David, en quien se cumple el pacto que Dios hizo con David de que siempre se sentaría en su trono alguien como él. Entonces, cuando David está hablando aquí, está hablando en nombre del Señor, en nombre de Cristo. Recuerden, primera de Pedro, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendían tras ellos. Si el Mesías iba a morir, si el Mesías iba a resucitar, perdón, es porque iba a morir. Los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendían tras ellos. David murió y su cuerpo se corrompió. Entonces, ¿dejó Dios de cumplir su promesa? No, la cumplió en Cristo. Y Pedro está diciendo, esa gran promesa de las Escrituras se cumple en el Señor Jesucristo. Y el hermano dijo ahorita, nosotros vamos a resucitar porque estamos unidos a Cristo. Y eso es verdad. Pero este salmo habla primariamente de Jesús.
Sin embargo, nosotros muchas veces pasamos por ese salmo y todavía teniendo en Hechos 2 la interpretación correcta del salmo, como quiera no vemos a Cristo allí. Ustedes ven cómo nosotros tenemos que estar leyendo el Nuevo Testamento y aprendiendo cómo leer el Antiguo. ¿Alguno de ustedes vio la película? Es una película. Estoy con sonido todavía, porque. ¿Qué quiere decir eso, Tellito? Eso es a lo cubano, yo no entiendo eso. ¿Cómo que se está procesando? Julito. Pastor, ¿algún pasaje del Antiguo Testamento que no sea explicado en el Nuevo Testamento? De esa manera nosotros podemos asumir que está hablando también de Jesús. Cuidado, yo tengo que tener muy claro Julito está preguntando si yo tengo un pasaje del Antiguo Testamento que no explica tan claramente en el Nuevo que está hablando de Jesús. Yo tengo que tener cuidado con eso para no malinterpretar, pero yo voy a seguir hablando de cosas que podemos ver para que interpretemos correctamente esos pasajes que no tengo en el Nuevo Testamento una interpretación apropiada del Antiguo. Pero mis hermanos, yo quiero que ustedes vean y noten cuántas profecías del Antiguo Testamento ya el Nuevo nos las revela y nos dice que tiene que ver con Cristo. Pero nosotros lo pasamos por alto. Yo les iba a preguntar, yo sé que tuve una película que se dio hace algunos años atrás, pero ¿cuántos de ustedes vieron la película Sexto Sentido? ¿No se acuerdan de esa película? ¿Solamente 4 gente la vio? ¿O tienen temor? ¿Cuántos vieron la película Sexto? Levanten la mano, por favor, levanten la mano los que vieron. Ok. Yo tengo otra pregunta para ustedes. ¿A cuántos de ustedes el director los engañó? ¿A cuántos? No te pregunto, levanta la mano que no vas a parecer un tonto porque a todos nos engañó. Ok. Si tú vieras Sexto Sentido de nuevo, ¿qué pasaría? Que tú vas a reinterpretar la película entera porque ya tú sabes desde el principio que Bruce Willis está muerto. Ya te hizo un spoiler de la película. No la vea, que no vale la pena, pero el punto es que si no la viste, cuando tú ves la película por segunda vez, te das cuenta desde el principio que el director te engañó porque el tipo estaba muerto desde el principio. Nosotros ya sabemos cómo termina esta historia. Esta historia termina con Jesús, que es el Mesías prometido y profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Por qué nosotros leemos el Antiguo Testamento como si no conociéramos el final de la película? Ya nosotros sabemos eso. Voy a ponerles otro ejemplo similar al que acabo de poner. Vayan a Gálatas capítulo 3, versículo 16. Este sí quiero, por favor, que alguien lo pueda leer en voz alta. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ok, este texto es impresionante. Hay promesas que Dios le dio a Abraham y a su descendencia en plural. Pero en Génesis 17, la promesa fue dada a Abraham, dice Pablo, y lo dice así el texto en Génesis, y a su descendiente. Por lo tanto, Pablo está diciendo, la promesa fue hecha a este hombre y a no dice a sus simientes, como si hablase de muchos, sino y a su simiente, la cual es Cristo. Bien, ¿y qué dice al final de Gálatas 3, a partir del versículo 27? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, habéis revestido en Cristo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo, y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Resulta que la promesa que Dios le hizo a Abraham, y hoy día hay un montón de creyentes que tienen una fijación con la nación de Israel sin tomar en cuenta que Cristo es el Israel de Dios. Él es el descendiente de Abraham en quien se cumplen todas las promesas. Y como tú y yo, no importa si tú eres dominicano, chileno, uruguayo, colombiano, cubano, estamos en Cristo,
¿Qué somos ahora? ¿Qué dice Gálatas? No lo digo yo. ¿Qué dice Gálatas al final? Descendientes de Abraham y herederos de la promesa. Así que cuando tú lees el Antiguo Testamento y encuentras un montón de promesas que tienen que ver con Israel, no olvides que nosotros somos el verdadero Israel de Dios, porque nosotros estamos en el verdadero israelita. Nosotros estamos en el descendiente de Abraham, que es el recipiente de todas esas promesas. Y eso me permite beneficiarme del Antiguo Testamento, porque vuelvo y repito, cuando yo leo el Antiguo Testamento estoy leyendo mi historia familiar. Estoy leyendo mi historia familiar.